A ver, chicos, ahora sí me voy a sentar cómodamente porque este tema da para hablar largo y tendido. Ayer les compartí esas predicciones de una página bastante conocida en redes que volvió a mencionar a Jimin y Jungkook después de muchísimo tiempo sin decir absolutamente nada de ellos. Y claramente eso encendió todas las alarmas del fandom. Porque seamos honestos, cuando alguien que ha acertado antes habla, uno por lo menos levanta la ceja y dice, ok, veamos qué está diciendo ahora. Yo quiero empezar aclarando algo súper importante. No soy una persona que pone su fe ciega al 100% en lecturas de cartas, energías, tarot, mancias, ni nada de eso. Me parecen temas interesantes, misteriosos, incluso fascinantes en cierto punto. Porque hay cosas en este mundo que no entendemos del todo, y eso despierta curiosidad. Pero curiosidad no es lo mismo que fe absoluta, y ahí es donde siento que hay que tener muchísimo cuidado. Porque cuando se trata de figuras públicas como ellos, cualquier palabra puede generar ilusiones enormes, expectativas gigantes y también decepciones innecesarias. La cuenta Futurizando no es una página dedicada al ship, ni es una cuenta creada para alimentar fantasías románticas. De hecho, durante años habló más de signos zodiacales, política, situaciones públicas, movimientos sociales, incluso predicciones sobre celebridades en general. Y varias de esas cosas en las cuales acertó más. Entonces, claro, cuando alguien ha tenido aciertos previos, automáticamente se construye una reputación. Y con la reputación llega la credibilidad. Y con la credibilidad llega un público fiel que cree firmemente en lo que esa persona publica. Ahora no nos hagamos los ingenuos. Existen personas que saben perfectamente qué quiere escuchar el público y cómo decirlo para mantener el interés, el engagement y la atención. En redes todo se mueve por eso. Ojo con esto, y quiero que se entienda bien porque no me gusta que se malinterpreten las cosas. En ningún momento estoy diciendo que Futurizando mienta o que lo que publique sea falso. Al contrario. Incluso considero que dentro de todo el mundo de predicciones en redes, es de las páginas más cuidadosas y hasta cierto punto más honestas con lo que comparte. No siento que sea una cuenta que lance cosas solo por llamar la atención o por alimentar fantasías sin base. Pero una cosa es reconocer eso, y otra muy distinta es convertir cualquier predicción en una verdad absoluta que tiene que cumplirse sí o sí. En el video anterior, varias personas me mencionaron otras cuentas que, según dicen, llegaron incluso a predecir matrimonio entre Jimin y Jungkook. Y a ver, yo no les voy a decir no crean en eso porque cada quien es libre de creer en lo que quiera. Si algo les da ilusión, esperanza o emoción, eso también es válido. Pero lo que sí quiero decir, con muchísimo cariño, es que tengan cuidado. No sería justo que si una predicción no se cumple, algunas personas terminen señalando o culpando a Jimin o a Jungkook como si ellos le debieran algo a una lectura de cartas o a una publicación en redes. Ellos no prometieron nada. Ellos no firmaron ningún contrato con nuestras expectativas. Son personas reales, viviendo su vida bajo una presión enorme, y cargarles además con ilusiones que nacen de terceros sería demasiado. A veces el fandom, con todo el amor que siente, puede cruzar una línea muy fina sin darse cuenta. No sería justo que si una predicción no se cumple, algunas personas terminen señalando o culpando a Jimin o a Jungkook como si ellos le debieran algo a una lectura de cartas o a una publicación en redes. Ellos no prometieron nada. A veces el fandom, con todo el amor que siente, puede cruzar una línea muy fina sin darse cuenta. Ahora, hablando específicamente de Jimin y Jungkook, yo sigo creyendo en lo que veo. En la conexión, en la química, en la complicidad. Hay algo entre ellos que trasciende guiones, cámaras, escenarios y momentos públicos. No estoy diciendo que tenga pruebas definitivas de nada, porque obviamente no las tengo. Pero hay una forma de mirarse, una cercanía que no se siente forzada. Y eso para mí pesa más que cualquier carta que alguien pueda tirar sobre una mesa. Si algún día ambos decidieran confirmar cualquier tipo de relación, sea cual sea la naturaleza de esa relación, lo único que espero es que lo hagan desde la libertad, desde la tranquilidad y desde la felicidad.
Porque al final del día, estamos hablando de personas reales que sienten, que viven bajo una presión enorme y que merecen respeto. Lo que yo crea o deje de creer no debería ser una carga para ellos. Y lo mismo aplica para cualquier predicción positiva o negativa. No cambia el cariño, no cambia la admiración, no cambia la percepción que tengo sobre su vínculo. También siento que como fandom a veces necesitamos un equilibrio emocional. Es lindo ilusionarse, teorizar, leer cosas que nos emocionan y pensar, tal vez sí. Pero también es importante no dejar que una predicción controle nuestro estado de ánimo. No podemos subir al cielo con cada mensaje positivo ni caer al piso con cada mensaje negativo, porque entonces estamos entregando demasiado poder a algo que al final no podemos comprobar. Yo respeto profundamente lo que cada quien quiera creer. Si alguien confía plenamente en las cartas, perfecto. Si alguien no cree en nada de eso, también perfecto. No estamos aquí para imponer creencias. Solo creo que hay que mantener los pies en la tierra mientras el corazón se permite soñar un poquito. Porque sí, soñar es bonito, imaginar es bonito, sentir esa chispa de esperanza es bonito. Pero sin perder el centro. Y algo más, el hecho de que esta página no hablara de ellos durante años y ahora vuelva a mencionarlos también despierta preguntas. ¿Es coincidencia? ¿Es intuición? ¿Es estrategia? ¿Es simplemente una lectura más dentro de tantas? Cada quien sacará sus conclusiones. Yo, por mi parte, lo tomo como algo interesante de leer, de analizar, de comentar, pero no como una sentencia definitiva. Mi percepción sobre Jimin y Jungkook no depende de terceros. Depende de lo que yo veo, de lo que siento al observar su dinámica, de la coherencia en su historia compartida. Y si mañana alguien publica algo totalmente contrario, tampoco va a cambiar mi forma de verlos, porque cuando uno siente que hay algo genuino, no necesita validación constante. Así que sí, me genera curiosidad. Sí, me gusta leer esas cosas. Sí, me emociona pensar en posibilidades. Pero también tengo claro que la realidad es mucho más compleja que cualquier predicción viral. Y mientras tanto, lo único que queda es apoyar, respetar y desear que sea cual sea la verdad, ellos estén bien, estén tranquilos y estén viviendo su vida como quieran vivirla. Porque al final, más allá de teorías, energías y cartas, lo más importante es su felicidad. Y eso siempre va primero. Ahora hay otro tema que me parece súper importante e interesante de hablar, y es algo que vi muchísimo en los comentarios. Muchas personas decían que si Jimin y Jungkook tuvieran una relación y algún día decidieran confirmarla, recibirían muchísimo hate. Y voy a ser completamente honesta, sí, es una verdad bastante cruda, muy dura y bastante realista. Ellos reciben críticas ahora mismo, por interactuar, por no interactuar, por mirarse mucho, por no mirarse, por estar cerca, por no estarlo, por reírse juntos, por verse distantes. Es como si cualquier gesto, cualquier silencio, cualquier mínima acción pudiera ser interpretada de 1000 maneras distintas según quién lo esté viendo. Y eso es agotador incluso para nosotros como espectadores. Imagínense para ellos que son quienes lo viven directamente. Hay algo que se repite muchísimo en redes, y es esta narrativa de que si confirman todo explotará. Pero honestamente, el Internet siempre está explotando por algo. Si hipotéticamente confirmaran que están juntos, habría apoyo enorme, sí, pero también habría rechazo. Si hipotéticamente confirmaran que están con otras personas, también habría apoyo y también rechazo. Si decidieran no confirmar nada nunca y mantener su vida privada en silencio, igual existirían teorías, críticas y ataques. Y lo más fuerte es que el hate no siempre viene del mismo lugar. A veces viene de rivalidades entre fandoms, a veces viene de personas que no aceptan ciertas posibilidades. A veces viene incluso de quienes dicen apoyar, pero no toleran que la realidad no coincida con su expectativa. Porque aquí hay algo clave. Muchas veces el problema no es la decisión que ellos tomen, sino la expectativa que la gente ya construyó en su cabeza. Si están juntos, hay quienes dicen que es marketing, que es presión de la empresa, que uno manipula al otro, que hay favoritismos, que todo es estrategia. Si interactúan con otras personas, salen comentarios de comparación, burlas, ataques.
Si comparten momentos en escenario, algunos lo celebran y otros lo cuestionan. Si no comparten, inventan distancia. Es como si estuvieran constantemente bajo un microscopio emocional, donde cada detalle se convierte en prueba de algo. Y eso me lleva a algo importante. No importa qué dirección tome su vida, siempre van a estar expuestos a juicio público. No porque hagan algo mal, sino porque la fama funciona así, y más cuando hablamos de artistas con un nivel de impacto global tan grande. La exposición no es parcial, es total. Cada paso genera conversación, cada decisión genera opinión. Pero aquí es donde quiero ser muy clara. No se trata de lo que nosotros queramos. No se trata de yo prefiero que confirmen o yo prefiero que nunca digan nada. Se trata de lo que ellos quieran, de lo que ellos consideren mejor para su tranquilidad, su seguridad emocional y su felicidad. Ellos saben mejor que nadie lo que implica hablar. Saben perfectamente que cualquier declaración sobre su vida personal vendría acompañada de análisis extremos, titulares exagerados, críticas, debates interminables. No viven en una burbuja. Son conscientes del peso de cada palabra. Y si aún así, hipotéticamente hablando, decidieran compartir algo tan personal, sería porque lo consideraron, lo pensaron y asumieron las consecuencias. Y en ese punto, lo único coherente de nuestra parte sería apoyar. No exigir, no presionar, no reclamar, apoyar. Es triste admitirlo, pero el hate no se va a acabar porque ellos hagan algo o dejen de hacerlo. El hate no desaparece con confirmaciones, tampoco con silencios. No desaparece con aclaraciones ni con negaciones. El hate existe porque Internet permite que cualquiera opine sin filtro y porque la gente proyecta sus propias emociones, frustraciones y creencias sobre figuras públicas. Entonces, en lugar de vivir con miedo constante al qué dirán, quizás deberíamos enfocarnos en algo mucho más sano. Entender que no podemos controlar las reacciones del mundo, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos nosotros. Podemos elegir no sumarnos a narrativas tóxicas. Podemos elegir no amplificar burlas. Podemos elegir no convertir su vida en un campo de batalla de expectativas. Porque algo es seguro, juntos o separados, hablando o en silencio, siempre habrá quien critique, pero también siempre habrá quien apoye. Y el apoyo genuino, el respeto real, no depende de confirmar nada. Depende de entender que son dos personas con derecho a vivir su vida como quieran, sabiendo que el ruido externo no define su valor ni su verdad. Y si algún día toman una decisión pública sobre su vida personal, lo más importante no será el hate que inevitablemente aparecerá, sino la fortaleza con la que lo enfrenten y el respaldo sincero de quienes realmente dicen quererlos. Porque al final, el ruido siempre va a existir. Pero también existe algo mucho más fuerte, el respeto consciente, y ese sí está en nuestras manos.